Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Este es su hermano Orlando Castellanos a través de la página La Palabra de Dios. Continuamos con estos mini estudios dominicales a través de los evangelios que nos van a ayudar personalmente en nuestro conocimiento de quién es Jesucristo y cómo las Sagradas Escrituras nos puede transformar en nuestra manera, en cómo pensamos de Jesús, en cómo fuimos condicionados por X denominación de entender la imagen verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nosotros leamos la Biblia, nos damos cuenta que nunca dejamos de leerla, y eso es porque es palabra de Dios. Y aquí este estudio no está basado en lo que yo diga o lo que otros digan, sino lo que dice el santo libro que se llama la Biblia. Si podemos abrir la Biblia hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, y leer lo que dice ese pasaje, esa porción, ese versículo del Evangelio de Juan, nos encontramos con las siguientes palabras que dicen: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estas palabras están registradas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol Juan, que aquí Juan el Bautista, primo hermano de Jesucristo, que cuando lo vio, le dijo a la gente que lo rodeaba porque se encontró con él en el momento que él estaba bautizando a otra multitud de gente, como lo hacía, pero en este momento se encuentra con la responsabilidad de bautizar al Cordero. Y este Cordero es Jesucristo. Y encontramos aquí en Juan 1, versículo 29, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora necesitamos que preguntarnos, ¿desde cuándo existía el Cordero? ¿Existió desde el momento que Juan el Bautista lo miró? ¿Se encontró con él y lo vio con óptica de 20/20? ¿En cual toda su sensibilidad de sus 5 sentidos se maravillaron al mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras sobre el origen de este Cordero de Dios? De eso se trata el estudio de esta noche, que nos debe de llevar a nosotros, este mini estudio dominical, a entender la imagen de Jesucristo a través de las palabras de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. La Biblia es el libro de autoridad. Es el libro que contiene la doctrina de nuestra fe cristiana. Es la autorrevelación del mismo Dios hacia nosotros, del Dios de Israel, de Yahweh. Entonces, hemos leído ya juntos y hemos escuchado ya juntos lo que dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si nosotros
acudimos a otros escritos del apóstol Juan, ejemplo como Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, encontramos que este cordero fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, desde antes de la creación. Dice Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los que moraban en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, aquí encontramos dos temas, de aquellos que han adorado la bestia y aquellos que no, porque los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero estarán con el Señor durante el tiempo que se esté dando esta adoración a la bestia. Pero ese no es el tema de esta noche. El estudio es prestar atención a lo que dice, que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, antes de la creación. Este Cordero fue inmolado. Ahora, ¿cómo debemos de masticar ese verso con el verso de Juan? Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando todavía Jesús no es crucificado. Pero Juan nos dice en Apocalipsis de que fue inmolado, de que fue sacrificado desde antes de la creación. La respuesta está en lo siguiente. Es Dios el que revela. Y lo revela en el tiempo no nuestro, sino en lo que no tiene tiempo, porque Él es el Dios eterno. Debemos de tener esto en mente, que el Señor nos habla del Cordero, no en el tiempo nuestro. Y ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos, que queremos conceptualizar a Dios en nuestro espacio, en nuestro horario, en nuestra velocidad, en nuestra moción, en nuestro tiempo. Pero no es así. Hay que acordarnos que la Biblia es palabra ¿de quién? De Yahweh, del Dios de Israel, del Dios eterno. Si queremos comprender desde cuándo existía este Cordero, es necesario aventarnos un clavado a las profundidades del océano del conocimiento de la bendita palabra de Dios. Por eso quiero compartir con ustedes lo siguiente, que nos va a ayudar a reflexionar y entender desde cuándo existía el Cordero. En esta página, la palabra de Dios, a veces se prestan los diálogos y voy a mantener anónimo de la otra persona que entró en diálogo. Y los diálogos que se desarrollan y que veo que son de edificación, los pongo en el muro para que las personas los puedan leer y estudiarlos y verificar que lo que se ha respondido a la pregunta o a las preguntas está escrito en la palabra de Dios. En este diálogo le doy la respuesta a X persona que citó Isaías 43, versículo 10, para darme saber
que el Cordero, o sea, el Hijo de Dios, no existe antes de la creación. Y mi respuesta quedó escrita y le contesto de la siguiente manera. Pero antes de contestarle, hay que leer lo que dice Isaías 43, verso 10. Y luego contestamos a esa pregunta que está escrita en el muro con las Sagradas Escrituras. Isaías 43, versículo 10, la Biblia de las Américas dice: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, o sea, Yahweh, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creéis en mí. Y entendéis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. En este versículo 10, debemos de poner bastante atención con ojos de águila y mirar lo que dice el texto. Dice, y mi siervo a quien he escogido. Y debemos de preguntarnos, ¿desde cuándo lo escogió Yahweh al Cordero? Eso es bien importante. Necesitamos que preguntarnos, ¿desde cuándo lo escogió? Porque las Sagradas Escrituras nos van a explicar que el Cordero, el siervo sufriente, el Hijo de Dios, fue preparado antes de la creación como el Cordero. Lo escuchamos en Apocalipsis hace rato, que existe desde el principio de la creación, o sea, antes de la creación, y este siervo y este Cordero resulta ser que no es otro Dios, aparte del que está hablando en Isaías 43, versículo 10. Porque él lo dice. El que está hablando dice que no hay otro Dios y que a través de este Cordero, a través de este siervo sufriente, a través del Hijo de Dios, la humanidad, especialmente Israel, llegará a conocerlo a él, a Yahweh. Entonces, para profundizar esto, necesitamos que preguntarnos, ¿desde cuándo lo escogió? Las Escrituras dicen que fue en la eternidad, antes de la creación. Si usted lee eso en Isaías, capítulo 53, del versículo 1 al 2 y el versículo 7. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 2. Vamos a leer allí detalladamente. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo de Yahweh, o sea, del Señor? Verso 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de la tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseamos. Verso 3 de una vez. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Dice Juan, vino a los suyos y no lo recibieron. Dice Juan que el brazo del Señor resulta ser Cristo Jesús en el Evangelio de Juan. Pero,
Escuche el lenguaje figurativo del libro de Isaías que dice, ¿a quién se le ha revelado el brazo de Yahweh? O sea, nuestro Señor Yahweh, ¿a quién se le ha revelado? A través de su manifestación como el Cordero, como el siervo sufriente, como el Dios de Israel, Yahweh manifestado en carne. Ahora el texto dice que aquí su manifestación es un estado de humano. Pero seguimos leyendo y vamos al versículo 7, y el 7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, y no abrió él su boca. Se está refiriendo del sacrificio del Cordero de Dios en el tiempo cronos, en el tiempo nuestro, cuando se dio la revelación de aquel Cordero que el apóstol Pedro nos dice que fue preparado antes de la fundación del universo. Si usted abre el Nuevo Testamento, en la primera carta petrina de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 al 20, dice, un cordero, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del universo. El texto dice claramente que estaba preparado, no que sería preparado en el tiempo cronológico. Esto nos debe de ayudar de entender de que el Cordero ya existía antes de la creación. Y este Cordero, de acuerdo a Isaías 43, verso 10, resulta ser el mismo Yahweh, el mismo Él, como dice el texto hebreo. Ahora uno se puede preguntar, ¿y cómo lo escogió? ¿Había otro Dios a su lado? Definitivamente que no. Las Sagradas Escrituras no enseñan eso. ¿Y a quién escogió? Pues podemos decir que escogió otro igual a él. Pero, ¿otro afuera de él? No, absolutamente que no. A otro, pues no existe otro igual a él. Según Isaías, lo hemos escuchado, hemos leído el verso 10 del capítulo 43 del libro de Isaías. Allí dice, antes de mí no fue formado otro, él, otro Dios como él. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Mire, Isaías 43, verso 10, también dice, para que me conozcan, el que está hablando, no para que conozcan a otro. Dice, para que me conozcan y crean y entiendan que yo soy. Que yo soy. ¿Quién? Yahweh. Miren, nuestro Señor Yahweh es el Dios eterno. Y las Sagradas Escrituras, a través de los nombres que se le da a nuestro Señor, como el Dios que todo lo mira, el Dios eterno, que no se escapa nada afuera de él, el Dios Ruajá, como dice el salmista, ¿a dónde iré afuera de ti? Si bajo las profundidades del mar allí estás. El que dice que ya sabe qué es lo que va a hacer el ser humano antes de que lo diga o antes de que actúe. Así dice el salmista.
Este Dios lo abarca todo. Abarca toda la creación y todo lo que está afuera de la creación. Y si es Él nuestro Dios, de esta manera, no hay espacio para otro Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Ahora, nuestro Señor Yahweh vio la autorrevelación de su nombre. Por eso el Cordero de Dios lleva el nombre de nuestro Señor. El Cordero de Dios lleva el nombre de quién es el que se está revelando. Esto es bien importante para nosotros de entender las Sagradas Escrituras, porque el Señor en su ser eterno, Él miró la revelación del Señor. Si usted se fija bien en las Sagradas Escrituras, se da cuenta que el que está hablando es Yahweh, el que se va a revelar es Yahweh, y Él es un ser eterno. Hermanos y hermanas, mañana continuamos con este estudio y los espero mañana.